Buenos días, nosotros somos estudiantes del grado 11.2 técnico en sistemas de la institución educativa Santa Bárbara, San Pablo de Borbur. Mi compañero Jason Rodríguez y quien les habla Valentina Salamanca. Hoy estamos realizando un laboratorio y les vamos a enseñar el ensamble y desensamble de una PC. Dando cumplimiento con la competencia correspondiente a desensamblar y ensamblar los componentes hardware de los diferentes tipos de equipos y periféricos, de acuerdo con la complejidad de la arquitectura, la normatividad, los manuales técnicos, las herramientas requeridas y lo que no debe faltar en el procedimiento. Ahora vamos a ver las herramientas fundamentales para el ensamble y desensamble de una PC. La manilla diastática es la más importante, ya que hace que nuestra energía la depositemos en un metal para que así no dañe los componentes internos y externos de una PC. El destornillador de estrella, el destornillador de pala, el cortafríos y el trapo para limpiar el polvo. Ya pasamos a desensamblar nuestra PC. Primero que todo hay que aclarar que cuando vayamos a desensamblar una PC o hacer cualquier clase de mantenimiento, tenemos que desconectar los cables externos y colocar nuestra PC en un lugar adecuado. Bueno, el primer paso para desensamblar nuestra PC es quitar la carcasa o la tapa. Bueno, ahora ya una vez quitada la carcasa, entonces procedemos a desensamblar los componentes internos. Pero primero nos colocamos la manilla antiestática que previene cualquier daño interno, ya que ella nos ayuda a descargar nuestra energía en un área metálica. Una vez ya tengamos nuestra manilla antiestática, la colocamos en un área metálica y luego pasamos a desensamblar nuestro primer componente interno, que es la fuente de poder. Quitamos los tornillos presionando un poquitico fuerte. Y así sucesivamente con los demás tornillos. Bueno, una vez ya se han quitado todos los tornillos que rodeaban la fuente de poder, pasamos a desconectar todo el cableado interno que corresponde a la fuente del poder. Bueno, el primer cable que se desconecta es un cable importante y fundamental. Es el ATX de 12 voltios que conecta con la OVA. Si el cable se pone un poco duro, no alarmen que es un poco duro. Luego, después desconectamos el auxiliar ATX de 12 voltios. Una vez ya desconectados los cables ATX, procedemos a desconectar los cables ID y los conectores se conectan con el disco duro. Ahora el que conecta con el cable que conecta la unidad óptica con la OVA. Y así sucesivamente con los demás cables internos. Una vez ya sacada nuestra fuente de poder, una vez ya retirada la fuente de poder, la colocamos en un lugar adecuado. Bueno, ahora pasamos a retirar los tornillos de la tarjeta madre. Ahora procedemos a desconectar los cables del panel frontal. Tengan mucho cuidado en desconectar estos cables porque tienen que memorizarse el lugar en el que corresponde. Ahora procedemos a destornillar los tornillos de la OVA. En este caso es un destornillador de estrella, entonces presionamos. No puedo poner.
Y así sucesivamente con los demás tornillos. Ya, no metan la mano. Una vez ya retirados los tornillos, entonces procedemos a sacar nuestra tarjeta madre o board. Bueno, entonces procedemos a retirar la memoria RAM. Y entonces presionamos los seguros para que ella suelte. Bueno, el primer componente que vamos a desensamblar es el cooler para tener acceso al microprocesador. Entonces desconectamos el cable que le da corriente al disipador y presionamos las palanquitas. Como ustedes pueden ver acá, dice push, que significa pulsar. Entonces pulsamos estas palanquitas con fuerza. Cuando se pausa con fuerza, ya tenemos acceso por un lado. Ahora hacemos por el otro lado. Se jala la parada. Bueno, entonces retiramos los seguros y los colocamos en una parte adecuada. Después retiramos el disipador con mucho cuidado. Lo colocamos en un lugar adecuado. Al momento de sacar el microprocesador tenemos que tener mucho cuidado. Primero que todo se sube el zócalo o se libera o el seguro para poder tener acceso. Se coge con mucho cuidado por los bordes. Bueno, entonces ahora ya tenemos acceso al microprocesador, lo cogemos con mucho cuidado por los bordes y lo colocamos en un lugar adecuado. Adecuado. A retirar la memoria RAM con mucho cuidado, se cogen los seguros y se coge la memoria RAM con mucho cuidado y la colocamos en un lugar adecuado. Ahora retiramos la batería con mucho cuidado y la colocamos en un lugar adecuado. Después, yo creo que, bueno, para aclarar, estos son los puertos de entrada y salida. Está el mouse, el del teclado, el de RJ45, el de puerto USB, los audífonos, etcétera. Una vez ya retirados los componentes que pertenecen a la board, entonces procedemos a retirar los componentes que hacen parte de la parte externa. Entonces empezamos con el disco duro. Destornillador de estrella, puesto que los tornillos son de estrella, se oprime un poco con fuerza para tener acceso. Una vez ya retirados los tornillos, entonces procedemos a retirar el disco duro con mucho cuidado. Y lo colocamos en un lugar adecuado. Ahora procedemos a retirar la unidad óptica. Lo mismo que con el disco duro, el mismo procedimiento. Retiramos los tornillos que son también de estrella. Tan lento. Y así sucesivamente. Bueno, ya retirada la unidad óptica, la colocamos en un lugar adecuado y procedemos a retirar procedemos a retirar la disquetera. El mismo procedimiento que con el componente disque duro y la unidad óptica. Una vez ya retirada nuestra disquetera, la colocamos en un lugar adecuado. Una vez ya retirados todos nuestros componentes internos, entonces procedemos a limpiar nuestro gabinete. Pueden utilizar un pincel limpio. Una
desensamblada nuestra PC, procedemos a limpiar nuestro gabinete con un trapito puede ser para quitar el polvo. También para el ensamble se puede utilizar un pincel pequeño para llegar a los orificios más internos, los que no son casi intocables para quitar esos polvitos, esos mugres indeseables. Bueno, una vez ya limpiado nuestro gabinete, procedemos a limpiar nuestros componentes, nuestra placa madre, con mucho cuidado. Nuestra memoria RAM se coge con mucho cuidado. Se quita todos esos polvitos. Nuestro microprocesador. Nuestro cooler o disipador. Y por último nuestras unidades como el disco duro, la disquetera y nuestro disco duro, nuestra disquetera, nuestra unidad óptica y por último nuestra fuente de poder. Una vez limpiados nuestros componentes, procedemos a ensamblar nuestra PC. Una vez ya limpiados nuestros componentes, procedemos a ensamblar nuestra disquetera. Procedemos a insertar nuestra disquetera. Procedemos a insertar nuestra disquetera. Y procedemos a insertarle los tornillos. Procedemos a atornillar con mucha precaución y con mucho cuidado. Ya toca hacer un poco de fuerza ya que tiene que quedar muy segura. Procedemos al siguiente tornillo muy fuertemente. Procedemos a insertar la unidad óptica. Procedemos a insertar nuestra unidad óptica, la ponemos de esta manera y la insertamos muy cuidadosamente. Muy suave porque estos componentes son muy delicados. Procedemos a ponerle los tornillos. Procedemos a atornillar muy despacio para no lastimar o dañar nuestro componente. Una vez ya atornillado pasamos al siguiente. Procedemos a insertar el siguiente tornillo. Una vez ya ensamblada nuestra disquetera y nuestra unidad óptica, procedemos a ensamblar nuestra tarjeta madre. Ya ensamblado nuestra unidad óptica y nuestro disquete, procedemos a ensamblar nuestro disco duro. Nos fijamos que donde van los tornillos queden insertados en estos huecos para poder ajustar perfectamente nuestro disco duro. Bueno, procedemos
a atornillar nuestro disco duro muy delicadamente para poder que ensamble correctamente. Como ustedes pudieron ver, esto es una gran ayuda para poder ensamblar nuestros componentes. Procedemos al siguiente tornillo. Una vez limpiado y ensamblado nuestra disquetera, disco duro y unidad óptica, procedemos a ensamblar los componentes de nuestra tarjeta madre. Primero comenzamos con el disipador, primero comenzamos con nuestro microprocesador, lo colocamos de una forma que, como ustedes pueden ver acá, esta puntica no tiene patica, entonces buscamos en nuestra base la parte que no tenga paticas, como en esta parte. Esto es como nuestra clave para poder colocar nuestro microprocesador correctamente. Entonces miramos que encaje correctamente, no lo pulsamos porque podemos dañar las patas y generar un error. Entonces él mismo encaja. Entonces buscamos que encaje ahí, perfectamente encajó. Entonces bajamos nuestro socket o palanca para asegurar nuestro procesador. Ahí queda asegurado. Una vez ya ensamblado nuestro microprocesador, colocamos nuestro cooler y disipador encima de nuestro microprocesador. Lo colocamos de tal forma que encaje correctamente y colocamos nuestros aseguradores de nuestro disipador. Como ustedes pueden ver, son estas dos palanquitas. Pero primero que todo, antes de colocar nuestros aseguradores, conectamos nuestro cable corriente de disipador y microprocesador que va aquí. Buscamos que encaje correctamente con la palanca y se conecta ahí. Una vez ya colocado nuestro cable, entonces colocamos nuestras palancas aseguradoras. Hacemos cierta presión y ahí quedó. Seguimos con las otras, con la otra palanca. Se hace cierta presión fuerte. Entonces ya puesto nuestro microprocesador y disipador, colocamos nuestra tarjeta memoria RAM. Buscamos el puerto que encaje correctamente. Tienen que encajar este orificio que ustedes ven acá con la palanquita que ustedes ven acá en el puerto. Entonces buscamos que encajen correctamente. Entonces bajamos aseguramos con nuestra memoria RAM y ahí quedó nuestra memoria RAM ensamblada. Una vez ya puesto nuestro disipador, microprocesador y memoria RAM, procedemos a colocar nuestra batería, pero antes vamos a medirla con un multímetro para ver si está en perfecto estado nuestra batería. Entonces medimos la energía de nuestra batería para saber si está en buen estado. Entonces colocamos nuestro cable negro encima y el rojo al lado. Miramos nuestro equivalente 3.29, eso quiere decir que nuestra batería está en buen estado, está cargada. Entonces procedemos a ensamblarla en la tarjeta madre. Una vez ensamblada nuestra batería, procedemos a colocar nuestra tarjeta madre en el gabinete. Pero ¿cómo colocamos nuestra tarjeta madre en el gabinete? Hay una pista para eso, para que nuestra tarjeta madre quede correctamente ubicada en nuestro gabinete. Entonces miramos nuestro panel aquí de la tarjeta board de conectores de entrada y salida, que queden aquí, tienen sus orificios que queden encajados perfectamente, y esa es como la pista para que nuestra tarjeta madre en el gabinete quede ubicada aquí perfectamente. Una vez ubicada, entonces procedemos a colocar los tornillos.
procedemos a insertar nuestros tornillos. Presionamos utilizamos cierta fuerza y así combinamos colocando todos los tornillos para asegurar nuestra tarjeta madre. Una vez ya colocados nuestros tornillos, entonces procedemos a colocar todo nuestro Antes de colocar nuestro cableado interno, entonces conectamos nuestra fuente de poder, la aseguramos, ubicamos que quede encajada perfectamente y que los orificios queden para colocar nuestros tornillos. Procedemos a colocar nuestros tornillos. Se presiona cierta fuerza para que quede bien asegurada y así con todos los demás. Y las de abajo. Y así culminamos colocando todos nuestros tornillos de la fuente de poder. Entonces, una vez colocada nuestra fuente de poder, ahí sí procedemos a colocar todo nuestro cableado interno. Primero empezamos con nuestros cables ATX de 12 voltios y nuestro auxiliar ATX. Buscamos que nuestro auxiliar ATX, miren, para ubicarlo correctamente presionamos y miramos que nuestra palanca también esté con este chipcito, entonces miramos que quede aseguradamente, tratamos de varias formas y esta es la correcta, se presiona a cierta fuerza y ahí queda asegurado nuestro auxiliar ATX. Ahora vamos a colocar nuestro ATX de 12 voltios, nuestro auxiliar ATX de 12 voltios de 10 pines, lo mismo que con el auxiliar ATX, ese es el que corresponde a la tarjeta OA. Entonces, miramos que como ustedes pueden ver, esto tiene cierto seguro, entonces que concluya con nuestra palanquita de nuestro puerto. Entonces, buscamos de varias formas para que encaje y presionamos. Se escucha cierto sonido al ensamblar nuestros cables. Eso es una muestra de que nuestros cables están quedando ensamblados correctamente. Entonces colocamos nuestro cableado interno, este que va en el disco duro. Bueno, entonces colocados una vez ya ubicados nuestros cables internos como los molets, nuestro cable SATA, etcétera, entonces continuamos ensamblando nuestro ID o bus de datos. Entonces ubicamos perfectamente las paticas, ahí nos dicen el color, entonces este va en la tarjeta madre. Se ubica ahí de tal forma que encoge perfectamente. Nuestra unidad óptica, ubicamos que quede encajado perfectamente. Bueno, una vez ya ubicados nuestros ID o bus de datos, entonces procedemos a conectar nuestros cables del panel frontal. Como ustedes pueden ver, hay muchos cables y de diferentes colores, pero tenemos la pista que entonces la pista está en que cada color del cable va con su respectivo orden. Entonces, azul con blanco y así sucesivamente con todos los demás cables, guiándonos por el color del panel y de los cables. Bueno, como pueden ver, ya una vez insertados todos los cables de nuestro panel frontal, entonces observamos que todo esté bien
que nuestros cables internos estén bien asegurados, bien ubicados y procedemos a colocar nuestra tapa. Bueno, entonces procedemos a colocar nuestra tapa o carcasa, entonces la aseguramos con nuestros tornillos. En este caso son tornillos de estrella. Presionamos fuertemente y así con todos los demás. Colocamos nuestros tornillos y así culminamos nuestro ensamble de la PC. Una vez culminado nuestro ensamble de nuestra PC, podemos ensamblar. Y para ensayarla si funciona correctamente, pueden encenderla y ubicarla en cualquier monitor para verificar que esté encendiendo correctamente. Nuestros cables internos como los molets, nuestro cable SATA, etcétera. Entonces continuamos ensamblando nuestro IDE o bus de datos. Entonces ubicamos perfectamente las paticas, ahí nos dicen el color. Entonces este va en la tarjeta madre. Se ubica ahí de tal forma que encoge perfectamente. Nuestra unidad óptica, ubicamos que quede encajado perfectamente. Bueno, una vez ya ubicados nuestros ID o bus de datos, entonces procedemos a conectar nuestros cables del panel frontal. Como ustedes pueden ver, hay muchos cables y de diferentes colores, pero tenemos la pista que entonces la pista está en que cada color del cable va con su respectivo orden. Entonces, azul con blanco y así sucesivamente con todos los demás cables, guiándonos por el color del panel y de los cables. Bueno, como pueden ver, ya una vez insertados todos los cables de nuestro panel frontal, entonces observamos que todo esté bien, que nuestros cables internos estén bien asegurados, bien ubicados y procedemos a colocar nuestra tapa. Bueno, entonces procedemos a colocar nuestra tapa o carcasa, entonces la aseguramos con nuestros tornillos. En este caso son tornillos de estrella. Presionamos fuertemente y así con todos los demás. Colocamos nuestros tornillos y así culminamos nuestro ensamble de la PC. Una vez culminado nuestro ensamble de nuestra PC, podemos ensamblar. Y para ensayarla si funciona correctamente, pueden encenderla y ubicarla en cualquier monitor para verificar que esté encendiendo correctamente. Una vez ya terminado nuestro laboratorio de ensamble y desensamble de la PC, verificamos que nuestro computador o que nuestra PC esté funcionando correctamente. Como ustedes pueden ver, está funcionando como es y adecuadamente. Muchas gracias, espero les haya servido de utilidad este video. Gracias.